Hola, muy buenos días. Hoy vamos a ver cómo se instalan los drivers y la interfaz gráfica de este estupendo anemómetro. Mi nombre es Tony Buendía y esto es Drone FPV Box. Bien, lo primero que necesitamos son los drivers. Bien, vamos a ello. Tenemos que irnos aquí a instalación dentro de la web oficial de RC Benchmark y en este apartado, que veis aquí la placa controladora del dinamómetro, si le damos aquí a continuar, tendremos los enlaces para la descarga de los drivers. Si le damos directamente, nos descarga el driver. Le damos OK, guardar y ya está, no tiene más. Hemos descargado el driver. Este es el primer paso que hay que hacer para poder instalar adecuadamente estos drivers. Siguiente cuestión. Tenemos que instalar la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es una extensión de Chrome. Aquí nos explica pues, cómo instalarla manualmente, pero no hace falta, en principio, esto si tenemos conexión a internet bien y demás, no hace más falta. Pero lo único que tenemos que hacer es irnos a las extensiones de Chrome. Yo ya la tengo instalada, como veis aquí, pero bueno, para que veáis cómo es esto. Lo vamos a las extensiones de Chrome. Vamos al store de Chrome y ponemos RC Benchmark. Vamos a buscar. Y aquí está. Yo la tengo instalada y ya no hay que hacer, ya no me permite instalarla, me da la opción de iniciar la aplicación. En este caso que no la tuvierais instalada, pues sencillamente tendríais que instalarla y ya está, no hay nada más que hacer. Una vez que la tenemos instalada, dentro de las aplicaciones que tenemos en Chrome, nos aparece, como veis aquí. Me aparecen muchas más, pero bueno, nos aparece aquí. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues lo primerito de todo, instalar el driver. Yo ya, como habéis visto, tengo el driver guardado. Vamos a descargar, que es donde lo tengo. Es este el driver. Ejecutamos. Extraemos, damos a siguiente. Aceptamos, siguiente. Y el driver se instala. No tiene nada más, es muy sencillo. Bien, si directamente tenemos instalado, perdón, si directamente tenemos conectado la controladora por USB a nuestro PC, en el momento que empezamos a instalar el driver, va a encontrar el dispositivo y va a empezar a instalarlo. Esto tarda un tiempo, con lo cual voy a hacer una pausa para que lo vayáis, bueno, para obviar todo esto, porque tarda bastante. Si no lo tenéis conectado, una vez que tenéis el driver instalado, igual, una vez que conectéis, intentar instalar el dispositivo y cuando lo termine de instalar, pues estará disponible. Bueno, una vez que termina de instalarlo, pues nos aparece que está listo y ya ves que también nos aparece que está instalado los drivers correspondientes. Damos a finalizar, a cerrar y ya tendríamos instalado los drivers. Y habríamos instalado también correctamente la interfaz. Muy bien, vamos a la interfaz. Yo la tengo aquí lista. La abrimos. Y ahora tenemos aquí digamos, bueno, en este caso es fácil. Pues realmente tenemos con 1 y con 20, seguramente es el con 20. Si tenemos duda, porque puede ocurrir que nos aparezcan varios puertos con abiertos y diga, ¿en cuál está? Pues mira, nada más fácil que ir aquí, en equipo, administrar, administrador de dispositivos, puertos COM, y veis que aquí está el USB Serial Port, en el COM 20, como bien había supuesto yo. Y ese es el de la interfaz en la que se va a comunicar, con la que se va a comunicar el
el dinamómetro. Bueno, una vez que ya hemos detectado cuál es el puerto en el que está, lo seleccionamos, sencillamente desplegamos y seleccionamos el que nos interesa, vamos a conectar y ya lo tenemos aquí. Esta es la interfaz en la que vamos a trabajar. Ahora vamos a ver de qué consiste cada segmento, cada sección de la interfaz. Bueno, lo primero que nos encontramos es esta pantalla en la cual tenemos unos gráficos. En este caso solamente tenemos activado el acelerómetro y la libración. Bueno, vamos a desactivarlo y se queda en nada, ¿no? Luego tenemos las RPM, torque, empuje, la potencia del ESC, del variador, vemos el voltaje, vemos el amperaje, la potencia en vatios, la eficiencia y la temperatura. Como ya os he comentado en vídeos anteriores, para poder ver la temperatura necesitamos instalar el sensor de temperatura. Nosotros lo hemos instalado. Ahora mismo el motor nos está dando 21 grados. Tenemos un solo sensor instalado que está tocando el culote del motor y de ahí es donde vamos a captar la temperatura. Hay que tener en cuenta que la temperatura que le indicamos como máxima al sistema ha de ser inferior a la que realmente soporta el motor, porque la parte, digamos, las partes internas, el bobinado se calienta más rápido que la parte externa, con lo cual si no damos una temperatura más baja, cuando realmente lleguemos a una temperatura excesivamente alta, ya será tarde. Ahora lo explico con más claridad. Y en otro momento, yo para hacer los test, los gráficos que dejo activados son el de RPMs, el de temperatura y nuevamente también el de empuje. ¿Por qué dejo esto solamente? Porque no necesito todos los gráficos, porque además el sistema guarda todos los valores, pero sí que me son estos muy interesantes. ¿Por qué? Porque veo el empuje que está dando, veo las RPMs del motor y veo la temperatura, que son los valores que me pueden ayudar en un momento dado a tomar una decisión si tengo que cortar en la prueba. Puede ser también interesante tener activado el ESC porque podemos ver tanto el voltaje como el amperaje. También podemos ver si nos estamos pasando a amperios. ¿Qué ocurre? Que puede ser útil, pero no del todo necesario. Y ahora veremos por qué. Lo primero que digamos cuando encontramos es la parte de setup. En la parte de setup podemos definir cómo queremos que nos presente los datos. Por ejemplo, aquí está puesto el torque en newton, el empuje en kilogramos y yo lo voy a poner en gramos. En general yo voy a trabajar siempre en gramos, en la temperatura en Celsius. Si tenemos podemos tener dos tipos de sensores de sensores de RPMs. Uno es el sensor eléctrico y otro es el sensor óptico. El sensor eléctrico tenemos que indicarle cuántos polos tiene el motor. Dependiendo de la cantidad de polos que tiene el motor, pues lo tenemos que indicar aquí para que nos dé las vueltas reales. Y el sensor óptico, para poderlo usar, hay que colocar en el motor una banda blanca para diferenciarla del resto. Es decir, tiene que tener colores sólidos. Entonces hay que colocarle una especie de funda a la campana negra con un trozo de banda blanca para que detecte el sensor óptico la cantidad de vueltas que lleva. Entonces, de momento no lo hemos hecho y lo haremos. Otro punto importante aquí es que es esta parte que tienes aquí. Activate Experimental Scripting Mode, perdón. Lo vamos a activar. Nos levanta una ventana en la cual nos indica que hay cierto peligro al usar este modo, si no sabes usarlo. Nosotros vamos a decir que sí, que lo vamos a activar. Y bien, y lo para. Continuamos. Utilidades. Bueno, las utilidades nos da las herramientas de calibración. Las herramientas de calibración las vamos a ver en otro momento, con más concreción, porque para calibrar el dinamómetro hay que moverlo. O sea, la parte del torque se hace en la posición natural de trabajo, pero la parte
de empuje hay que mover el dinamómetro y ponerlo en horizontal. Entonces, de momento, esto no lo vamos a ver. Es muy sencillo porque realmente el sistema te indica lo que tienes que hacer y así ver lo que te presenta un gráfico, ver lo que tiene que hacer, da siguiente, 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 hasta que lo hace solo. Bien, lo veremos en otro momento, como digo. Aquí te indica cuáles son los valores máximos y mínimos de cada canal, de cada servo, vaya. Y ya está, no tiene nada más esta parte. Pasamos a Safety. Bueno, esto es lo que os comentaba antes. Cuando trabajamos con este sistema, tiene la parte esta parte lo que hace es solucionarnos en gran medida los problemas que podamos tener con exceso de carga o exceso de voltaje o exceso de amperaje o exceso de lo que queramos. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si llegara al límite que le marquemos aquí, nosotros tenemos un mínimo y un máximo, si llegara al mínimo o al máximo, el test se detendría automáticamente para evitar daños en el motor o en el LSC. Entonces, yo, por ejemplo, aquí le voy a poner máximo amperios continuos, 30 amperios. Máximos amperios en pico, 40 amperios. Entonces, siguiente cosa, el voltaje. Voltaje, en principio le voy a poner 25 voltios. El voltaje me preocupa menos. La potencia, vamos a poner 300 vatios de momento. Y luego tendremos que ir viendo qué es lo que necesitamos. El empuje máximo, yo le voy a poner 2000. El torque está bien así, menos 1 y más 1. Las revoluciones voy a poner 40.000. La vibración la dejamos en 2 y la temperatura la voy a dejar en 40. Esto es lo que os comentaba antes. Hay motores que a lo mejor pueden soportar, por ejemplo, 60 grados sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando a nosotros llega esos 60 grados, que esté el culote del motor o la campana, el interior estará mucho más caliente. Entonces es mejor dar una temperatura más baja para asegurarnos que el motor no se va a quemar. Básicamente es lo que se explicaba antes. Siguiente parte. Manual control. La parte de manual control lo que nos permite es realizar un test de forma totalmente manual. Es decir, seleccionamos el LSC que estemos usando, le damos gas y nos va a dar valores. Lo primero que sí que es muy importante que hay que tener en cuenta, que veis aquí que no esté seleccionado directorio. Vale, esto lo podemos hacer aquí en Working Directory. Tenemos que seleccionar cuál es el directorio en el que vamos a guardar las cosas. Entonces, en principio lo voy a guardar en mis documentos. Creo una nueva carpeta que le voy a llamar dinamómetro. La selecciono y acepto. Entonces, queda guardada. Entonces, ahora ya en Manual Control tenemos la posibilidad de empezar a guardar datos. ¿Cómo haríamos esto? Pues sencillamente activamos aquí. Se activa el SC y le doy empuje. Como veis, empieza a moverse, las RPM suben, el empuje sube. Bueno, realmente está bajando. El empuje, ahora os explicaré por qué, que esto es un detalle que hay que corregir. Y lo que hay que hacer es, en el momento que queremos, darle a Take y nos guarda ese logo. Entonces, el siguiente punto de empuje le damos a Take y así hasta que realicemos todo el test que queramos. Una vez que lo hemos acabado, le damos a la barra espaciadora y lo detiene. Y listo. Estaría acabado. Ese sí es sencillo. Por ejemplo, ahora hay un tema muy importante que no hemos hecho y que habría que hacer lo primerito antes de empezar a hacer test, que es tarar con esto las celdas. Porque si os fijáis no están dando... ahora ya, o sea, no estaban dando el 0, digamos. Ahora ya están dando el 0. Otro detalle muy importante es que, si os habéis dado cuenta, nos daba el empuje negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En la parte de calibrar tenemos que dar el reverse al truss. Entonces, una vez que le hemos dado reverse al truss, si ahora le damos al empuje,
Veis que el true ya es positivo. Lo veis, ¿verdad? Bueno, listo. Como veis, se indica perfectamente y veis aquí que tiene la temperatura del motor ha subido un poquito, pero va, muy poquito. Siguiente punto, Automatic Control. Esta sección no estaría disponible si anteriormente no hubiéramos activado este check. ¿Esto qué es lo que hace? Esto nos permite, mediante script, generar una prueba de forma automática. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que puede ser que a lo mejor no sepamos scripting. Entonces, si no sabemos scripting, pues tenemos un problema, porque no podríamos realmente realizar aquí los tests. Lo bueno que tiene esto es que ya vienen preescritos, una serie de scripts, y hay uno en particular, que es el que yo utilizo, que es este, que es muy interesante porque lo que hace, vamos a bajar esto un poquito para que se vea más. Si fijáis aquí indica una especie de curva de donde empieza hasta donde acaba. Entonces este script genera una serie de pruebas en escala de subida y de bajada, y lo bueno que tiene es que nosotros lo podemos modificar variando las variables, modificando estas variables. Entonces, aquí si fijáis tiene puesto 4 steps, o sea 4 escalas, hasta un valor máximo de 1400, con un tiempo entre cada una de 3 segundos, y este otro valor es para definir si queremos que haga subida y bajada o queremos que solamente haga la subida y se pare. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es clonarlo, con esta botón de clone, lo clonamos, le damos un nombre, le ponemos test personalizado, a ver, test personalizado. Listo. Entonces, ahora, una vez que hemos guardado ese script, que esto lo va a guardar en la misma carpeta en la que guardamos los logs que nos genere, vamos a indicarle, hacerle unas variaciones. Vamos a decir que en lugar de 1400 llegue a 2000. Esta parte. 2000. Vamos a decir que esto haga 2 segundos. Y le vamos a decir que en lugar de 4 haga 5. De manera que hará 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000. Bien. Esto estaría listo. Ya estaría listo para empezar a generar una rutina de test. Y vamos a ver cómo lo hace. Le damos a Run. Le damos a Start. Y veis que está escribiendo aquí lo que está haciendo. Empieza a generar, sube primero a 1200, como veis, como os he dicho, 1400, 1600, 1800, 2000, y vuelve a bajar. Terminado el test. Bien, esto como veis es realmente muy interesante. Lo que ahora nos ha ocurrido es que nos ha generado automáticamente, lo vamos a ver ahora, aquí este archivo. Lo que vamos a hacer ahora es abrir este archivo con Excel, pero hay que hacer ciertas cosas, porque si no, no lo va a leer correctamente, ya que como estáis viendo es un CSV. Entonces, a Excel hay que decirle cómo tiene que interpretarlo. Entonces, vamos aquí, abrir, decimos que vamos a documentos, dinamómetro, aquí me dice que no hay nada, le digo que me busque todos los archivos, vemos este,
Le damos a abrir. Aquí le tenemos que decir que los campos están delimitados, le damos a siguiente. Le tenemos que decir que la delimitación está hecha por comas, le damos a siguiente. Aquí seleccionamos, yo es lo que hago siempre para no tener sustos, seleccionar el true, o sea, lo que es el empuje. Como veis ahora está aquí creado y está seleccionado el punto decimal, o sea, la señal decimal es un punto. Entonces, lo que vamos a dar es avanzadas, decirle que el decimal es un punto y el separador de miles es la coma. Le damos a aceptar. Le damos a finalizar. Bueno, y ahora ya sí que nos ha creado correctamente todo gráfico. Os fijáis, tenemos 1000, 2000, 1000, o sea, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, y luego 2000, 1800, 1600, 1400, 1200 y 1000. Exactamente lo que hemos dicho. Y tenemos todos los valores que necesitamos, torque, el empuje, el voltaje, tenemos todo. Si os fijáis aquí, hay veces que tiene pequeñas variaciones que oscilan alrededor de 1 gramo. En realidad esto no es muy grave, son por pequeñas oscilaciones que puede tener, incluso hasta el viento le afecta porque es hipersensible, es muy sensible. Entonces, a partir de ahí, realmente lo que nos importa es el empuje que está teniendo. Nosotros, para que os hagáis una idea, hemos trabajado con un voltaje muy bajo, si os fijáis, de 8 voltios, porque para hacer estas pruebas no he querido meter el voltaje completo para que no la líe grande, porque si no esto monta una ventolera, ya sabéis cómo es probar motores. Entonces, como estamos a la vez grabando, si no armaría además mucho ruido. Entonces, evidentemente el empuje no se corresponde con el que debería de tener, porque de hecho el motor que hemos utilizado es un DIS SE2205 que empuja una barbaridad cuando va con su voltaje adecuado de 4S. Y aquí estamos trabajando pues como si estuviéramos con 2S. Entonces, claro, evidentemente el empuje es mucho más bajo. El máximo que nos ha dado son 274 gramos con una 545 de Genfan en particular. Entonces, más cosas, detalles importantes es que esto nos mide no solamente el empuje, sino también nos mide detalles como la eficiencia del hélice, la eficiencia del motor, las vibraciones, nos mide todo. O sea, realmente si tenemos mucha vibración no lo va a detectar, no va a decir si el motor está bien o mal. Lo podemos utilizar incluso para eso. La potencia del motor, la potencia eléctrica, en la óptica evidentemente no sale nada, por esto que no la hemos colocado, las RPMs que ha alcanzado. Bueno, como veis, da todos los valores, está súper bien. Con esto, de hecho, es muy fácil. Nosotros podemos ahora, por ejemplo, decir, queremos un gráfico del empuje, pues seleccionamos aquí, insertar, un gráfico, por ejemplo, de columnas, y ya tenemos el gráfico del empuje en cada valor. Nos lo ha generado automáticamente. Ya tenemos un grafo, pero es que podemos generar un gráfico de cualquier cosa, del empuje, compararlo con por ejemplo, con la eficiencia, compararlo con la temperatura, con todo. O sea, cualquier gráfico podemos sacarlo de aquí. O sea, esto es lo más interesante, que nos da todos los datos. De manera que podemos hacer un estudio muy extenso de lo que acabamos de ver. Pues bien, esto en principio es todo en este vídeo. Espero que os sea de interés y bueno, seguiremos porque vamos a hacer muchas más cosas con este software y con esta nueva máquina de test. Esperamos que os interese y nos vemos. Un saludo a todos y hasta luego.